pasado con la pequeña Jimena es solo una muestra en realidad de lo podrida que puede estar parte de nuestra sociedad, considerando que pueden vulnerar, ¿no?, la integridad, atacar a nuestros hijos. Por eso nuestro rol como padres de familia es que usted esté siempre muy atento a aquellas luces que pueden darle sus hijos y saber si es que hay alguna persona que intenta de alguna manera vulnerarlos, ¿no? A una persona que puede ser peligrosa en su alrededor. ¿Cómo reconocerlo? Sí hay manera de reconocerlo y eso nos lo va a dar Lorena Pastor. Ella es psicóloga y nos va a ayudar a nosotros como padres de familia a poder identificar a estas personas peligrosas que siempre están rondando a nuestros hijos, porque son personas enfermas, Lorena, ¿verdad? Sí, y a veces están dentro de la familia, que es lo más drástico, ¿no? Que es terrible, pero ¿qué pasa? En la realidad de nuestro país es así. Muchas veces los violadores, los agresores son tíos, primos, medios hermanos y hasta padres. Sí, es cierto. Bueno, como padres en realidad tenemos que preocuparnos de tener una muy buena comunicación con nuestros hijos, conocerlos, hacer que ellos confíen en nosotros confiar en ellos, y así también garantizamos de alguna manera que ellos nos van a contar lo que está sucediendo o lo que pasa, ¿no? Pero, ¿cómo se desarrolla la confianza? No solamente conversando con ellos o hostigándolos o preguntándoles continuamente voy a lograr que ellos siempre me digan las cosas. Como te decía, con el dedito acusador, pobre de ti que hagas, Claro. esto no ayuda. No, definitivamente no. Hay que mostrarle siempre al niño aceptación incondicional, que hagan lo que hagan ellos, igual los padres siempre los van a aceptar, los van a seguir queriendo, pero como padres tenemos que imponer también cierta disciplina. Tienen que ellos vivir consecuencias en casa para saber que hay consecuencias fuera también de casa, ¿no? Entonces, yo como papá paso tiempo con él, me introduzco en su mundo, soy empático, lo comprendo, lo entiendo, juego con él y poco a poco voy desarrollando un vínculo. Ese vínculo me va a garantizar definitivamente, por lo menos en un 80%, que el niño va a hablar o se va a acercar a mí o va a confiar en mí. Tengo que ser un papá amigo, ¿no es cierto? Tengo que ser un papá que más o menos nivele dos puntos, ¿no? El ser amigo, pero el ser primero padre ante todo. Yo puedo ser amigo de mi hijo, pero no puedo olvidarme de mi rol de padre, que es mi rol principal. Y como padre tengo que educar, tengo que enseñar y muchas veces tengo que aplicar también disciplina. Entonces, si yo tengo o mantengo como mamá o como papá un buen estilo de crianza, en el que tengo reglas, en el que hay normas y en el que hay consecuencias que el niño tiene que asumir, para mi hijo va a ser más sencillo entender qué son las consecuencias y además qué tipo de consecuencias se viven fuera de casa, que no se van a vivir dentro, pero que sí pueden ocurrir fuera. O sea, yo le tengo que explicar a mi hijo que fuera de casa hay muchos peligros, hay gente malintencionada. O sea, tengo que explicarle con ejemplos, con situaciones reales, aprovechar estas noticias para decirle, mira lo que le ha pasado, este pequeño confió, tú no debes hacer lo mismo. ¿Cómo acercarme a ellos? ¿Cuál es el lenguaje para que haya esta cercanía? Todo depende de la edad cronológica del niño. Eso sí, yo tengo que saber cómo le voy a hablar a mi hijo puber o a mi hijo que es pequeño. Entonces, tengo que adaptar mi lenguaje y la información que le dé a la edad cronológica del niño. Normalmente los problemas ocurren cuando el niño tiene un poco más de libertad, en donde el papá ya no tiene tanto control. Porque mientras el niño es pequeño, siempre está conmigo o como mamá o papá lo dejo con personas que son 100% de mi confianza, ¿no? Mi hermana, mi prima, aunque también siempre uno está expuesto a desgracias. No va a haber, digamos, siempre va a haber la oportunidad, mejor dicho, en que yo tenga como mamá, como papá que dejarlo. Pero bueno, como mamá o papá me tomo mis precauciones y de alguna manera, siendo más pequeño, yo tengo más control y tengo más vigilancia. El problema es cuando empieza la preadolescencia, en la que el puber ya empieza a pedir un poco de independencia. ¿Qué edad más o menos es esto? En 13 años, 12 años. Ya. Sí, o sea, bueno, desde los 10, que ya, digamos, son los inicios de la adolescencia, de la pubertad. Hoy en día en nuestro país ya se considera que es a partir de los 10 años, empiezan las famosas pijamadas, que me quiero quedar a dormir a la casa de mi amiga o de la otra amiga. Entonces ahí es donde también nos exponemos a un peligro real. Yo no conozco la familia, o si es que la conozco, puede entrar el vecino, el tío, el primo. Tengo que tomar muchas precauciones sobre eso, ¿no?
Entonces, en primer lugar, siempre informar a mis hijos de los problemas que hay fuera. Número 2, no dar tanta libertad. Si mi hijo es un preadolescente o un adolescente, yo tengo que estar como papá, como mamá, muy informado de todas las posibles problemas a los que se puede enfrentar, dónde está, con quién está, en qué lugar está, a dónde va, a qué hora regresa. Muy bien informado de Sí, todo. de absolutamente todo. Por ejemplo, es verdad de que a veces dicen, es muy chiquito, todavía no le puedo explicar, y tiene 6 años, ¿a partir de qué edad yo le puedo No, se le exponer los explica peligros? desde los 3 años. 3 años. 3 años en que no deben dejar tocar su cuerpo, en que solamente la toca la mamá para bañarlo y que eso no es un juego, que ningún niño o ningún adulto, ningún primo, nadie puede tocarle sus partes íntimas, que ellos tienen que saber y aprender a cuidar su cuerpo. Inclusive ellos mismos no tienen que estar tocándose, explicarles qué puede pasar si eso ocurre, que se pueden irritar. Tengo que aprovechar de trabajar el tema del cuidado y la higiene y además del cuidado del propio cuerpo en relación a que hay otros que pueden invadir mi espacio personal, ¿no? Ahora, ¿cómo le saco información a mi hijo también? ¿No es cierto? Porque a veces hay personas malas que los están rodeando y los están observando, los pueden estar grabando, incluso pues invitarles un caramelo, un postre, o invitarlos, oye, ¿por qué mañana no vienes a mi casa? Tengo un cachorrito. O sea, ¿cómo poder sacarle información de que quizás hay alguna persona peligrosa alrededor de mi hijo? En realidad, si yo como mamá o papá conozco a mi hijo, voy a notar cambios en su conducta o comportamiento. Entonces, voy a indagar ahí a ver qué está ocurriendo. Y obviamente tengo que preguntarle, sin que se note de forma muy incisiva, muy acusadora, ¿no? Preguntarle de forma adecuada, ir de repente con preguntas no tan directas, sino indirectas, e ir llegando poco a poco. Como te dije, si yo tengo confianza con mi hijo y mi hijo confía en mí, lo más probable es que él me lo diga. El problema es cuando somos padres ausentes o distantes, que no nos involucramos o no nos vinculamos con nuestros hijos. Es ahí donde de repente el niño no lo va a decir. Ahora, yo recomiendo a los padres ponerlos como una regla de casa, anotar en un papelógrafo, como cada familia debe tener sus reglas y debe tener ciertos puntos anotados, ¿no? Y entre esos puntos hay que considerar no hablar con extraños, qué puede suceder. Si acepto cosas de alguien que no conozco, ¿qué puede suceder? O sea, siempre hay que anticipar al niño a la consecuencia. ¿Y cómo genero esta capacidad? Yo misma como mamá, mejor dicho, dándole consecuencias a mi hijo. Si mi hijo comete un error grave, yo tengo que darle una consecuencia, porque él sabe así que si sale a la calle y comete errores de este tipo también, van a venir consecuencias. Claro, aparte enseñarles, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un supermercado, estoy con mi hijo y le digo, oye, si te pierdes, ¿no? Exacto. Mira, si tú te pierdes y por A o B no me ¿Qué encuentras, si debes te asustas, ¿qué haces? ¿No? Debes de enseñarle con situaciones. Creo yo que podría ser la manera más didáctica. Ejemplos, hay cuentos, libros, fichas, láminas, materiales hay por montones. Y sí, claro, también hay que anticipar al niño sobre posibles situaciones que puedan ocurrir, ¿no? Como es típica la que has mencionado, que estamos en el supermercado o en Wall o en un sitio, se pierde, ¿qué haces? ¿No? Tengo que irme a donde está la cajera y decirle que me perdí. Claro, y personal de darle seguridad. el celular de la mamá, claro, para que me llamen, ¿no? Claro, personal de seguridad de repente no los va a encontrar en un centro comercial grande, imaginemos el Jockey Plaza, ¿no? Claro. Que es muy grande, de repente no va a encontrar un Pero enseñarles de repente, cerca. ¿no? Los uniformes, los distintivos claro. de tienda, Sí. algo Desde que puede los 3 identificar. años se les enseña al niño 3 cómo años. se viste el bombero, el policía. Ajá. Sí, eso sí, pero también hay que darle otras alternativas, porque si el niño está en un centro comercial abierto y no hay un policía y no hay una autoridad, ¿cuál es mi plan B? O sea, hay que siempre preguntar al niño, ¿y si no ocurre esto, qué hago? ¿Y si no ocurre esto, qué hago? Y voy hilando para que el niño no se quede con una única respuesta, porque después, si no está el policía o la autoridad,
me quedo en nada y no sé qué hacer. Ahora entiendo por qué mi mamá, por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeñitos nos decía, dame tu dirección. Y te la tenías que aprender de memoria, ¿no? Tu número de teléfono. Entonces, y esto es para una ocasión de emergencia. Dios no quiera se pierda el niño, le van a preguntar, ¿y tu mamá y tu papá? ¿Y cuál es el número del celular? Y hay niños que ni siquiera lo saben. El niño que no lo sabe o que a veces se pone nervioso, se bloquea, uno se lo puede meter en un papelito en el bolsillo. Siempre un El niño tiene que saber. Ahora la tecnología también nos ayuda un montón. Están los celulares para niños. Ahora, es un celular no como el celular de un adulto, ¿no? Solamente vibra, claro, como un GPS o algo así. He visto que ha salido uno. Hay otras cositas que se utilizan más en Estados Unidos, que los he visto también acá, que es como una pulsera que tiene un cordón y va a la mano del niño, ¿no? En el caso la mamá suelte al niño. Claro. Y podemos hacerlo en casa también, ojo, o sea, puedo, ¿no? Idearme pues con una especie de alambre ensortijado, ¿no es cierto? Y ponerme yo una pulsera y a mi hijo otra para que no se me extienda. O sea, hay diferentes mecanismos, claro, como que uno puede idearse en casa y saber cómo estar siempre atento con tu hijo, ¿no? Ahora, yo como mamá conozco a mi hijo. Yo sé si mi hijo es hiperactivo, si mi hijo es distraído, si mi hijo tiende a jugar conmigo y a querer escaparse y que yo lo persiga. Entonces, conociendo su personalidad, también yo me anticipo a las cosas que pueden ocurrir y al tipo de herramientas que le voy a dar. Pero hay herramientas generales que a todo niño se le deben dar, ¿no? Ahora, Lorena, es importante también identificar cuando mi hijo ya está siendo víctima de abuso. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, en primer lugar, el niño sufre cambios emocionales y conductuales. Hay signos a los que no podemos ignorar. Por ejemplo, se comienzan a orinar en la cama a una edad que ya no corresponde. Bueno, la ansiedad se incrementa. No quiere comer o quiere comer demasiado. Disminuye el apetito, disminuye el sueño, hay insomnio. Entonces, todos estos cambios no son en vano. Se pueden deber no solamente a este único factor, pero ya como mamá, si yo misma no puedo entender lo que le está pasando, tengo que llevarlo a un psicólogo o a una psicóloga para que me diga por qué estos cambios, ¿no? Y para que el especialista me ayude a sacarle esta información. Claro. Porque estoy aquí leyendo cifras donde la mayoría de casos de abuso a menores de edad siempre es por una persona cercana, por una persona que está en contacto con el niño, sea un familiar en muchos casos. Entonces, ¿cómo hago para que mi hijo me cuente? Si es que de repente este familiar abusador está siempre a su lado, ¿no? Está siempre en contacto y está con el mensaje amenazante. Tengo casos así en consulta y tengo casos en que la mayoría, como mencionas, son familiares. Todos esos casos lamentablemente no han hablado en su momento. A veces esos adultos se aprovechan de la inmadurez del niño para poder engatusarlos, manipularlos psicológicamente. Entonces, hay veces que no me debo frustrar como padre porque no siempre, en realidad, mi hijo, depende de la edad, va a estar preparado para contarme, aún con toda la confianza que yo tenga. Porque si hay manipulación psicológica de otro lado, que normalmente es de un adulto, no lo va a hacer, por más confianza que tenga, porque hay manipulación. Ahora, yo de todas maneras, como mamá, tengo que siempre preguntarle por su día a día, cómo estuvo el día, si hubo algo que lo hizo sentir mal, si algo lo puso triste, y yo como mamá compartir esas experiencias con mi hijo, ¿no? De cómo estuvo mi día, cómo me fue en el trabajo, si tuve un mal día, si mi jefe me dijo algo que no me gustó. Claro que todo siempre tomando en cuenta la edad cronológica del niño, ¿no? Y ahí también el niño aprende el modelo de hablar, comunicar, siempre decir lo que me fastidia, lo que me molesta. Esa es, digamos, la forma principal de poder hacerlo, pero no te garantiza nada 100% que el niño va a hablar. Como te digo, si hay manipulación de un familiar... Tiene que ser un especialista. Sí, hay casos en los que sí se requiere un especialista, hay casos en que el niño habla, o hay casos en que simplemente las conductas o la manifestación emocional me hacen a mí darme cuenta que hay algo que está mal, ¿no? Claro, ¿y el niño puede recuperarse de esto? Definitivamente sí. La terapia psicológica ayuda mucho. Hay casos en los que, depende de la edad del niño, se medica, o sea, la terapia psiquiátrica, o digamos, mejor dicho, el tratamiento psiquiátrico, también a veces es necesario, ¿no? Cuando se ha gestado una depresión o un trastorno de ansiedad o algo como consecuencia de
necesitamos un tratamiento psicológico y farmacológico, ¿no? Y algo que también debe quedar claro es que es un problema que atraviesan pues todos los estratos económicos en nuestro país, ¿no? Es como una especie de enfermedad que tiene nuestra sociedad, ¿no? ¿Y por qué? Psicológicamente, ¿por qué hay tantos de estos casos, no? Porque lo vemos también, lo analizamos del ámbito legal y dicen penas más drásticas, pero tenemos una que es bastante extrema, la cadena perpetua. Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial, decía esta mañana: la cadena perpetua es como muerte en vida, porque sabes que nunca vas a salir de prisión, nunca, ¿no? Entonces es como extender pues esta condena hasta el último de tus días. Pero entonces es bastante drástica, pero siguen los casos. Entonces analicemos desde el lado psicológico, ¿por qué hay tanta agresión sexual en nuestro país? Desde el lado psicológico, Lorena, hay un gran problema, ¿no? Que no se está invirtiendo mucho en prevención. No se da a veces la atención debida al tratamiento psicológico, a la salud mental. En realidad, la salud mental tiene que ser un punto, un foco de interés grande, porque muchos problemas o muchos delincuentes en realidad parten por un problema psicológico, ¿no? Entonces, por carencias. Por carencias, por trastornos que no se identificaron a tiempo. También tenemos una población que no está muy informada, ¿no? Muchos criminales viven en casas, en familias consideradas normales, y a veces como familiares no estamos atentos a que hay signos o hay, digamos signos o hay evidencias de que en realidad hay algo que está yendo mal. Y hay conductas que no son consideradas como parte de la normalidad y que tengo que, por más que me duela como familiar, denunciarlas o llevarlo a un psicólogo o conseguir un médico, pero tenemos estas dos partes. El familiar que calla y que desconoce los síntomas, y tenemos por otro lado una sociedad que no está educando mucho, no está invirtiendo mucho en prevención, no se le da la importancia de vida al tratamiento psicológico o a la salud mental. Entonces hay otras prioridades y no se le da la atención. ¿Y es verdad que también se convierte en un círculo vicioso? ¿Esa persona violentada termina siendo un agresor sexual? Sí, hay una probabilidad. No es 100% seguro que una persona que ha sido violentada cometa ese tipo de actos, pero sí hay una alta probabilidad que los repita en el tiempo. ¿Y cómo rompemos ese círculo vicioso? Con una intervención temprana. Mientras más temprano puedas intervenir, mientras más temprano puedas recibir a un niño, voy a evitar que estas cosas se repitan a futuro. Porque siempre queda esa rabia, ese resentimiento que a veces tiendo a volcarlo de forma inadecuada en otros. Con otra víctima, con otra persona indefensa. Exacto. Como me hicieron a mí. Se convierte en víctima, ¿no? Sin querer para la persona, porque estas personas que han sido violentadas sexualmente ya vienen con una serie de emociones que están bloqueadas, con estos resentimientos, con esta ira o esta rabia, que tienen que aprender a sacar de sí mismos de forma adecuada para que ellos mismos no se conviertan en un peligro para la sociedad más adelante, ¿no? Claro que sí, definitivamente vivimos en una sociedad enferma y hay que reconocerlo, ¿no? Exacto. Psicológicamente hay muchas personas trastornadas y esto se evidencia con las estadísticas, porque no solamente ahora, bueno, estamos concentrados en el tema de agresión sexual contra menores de edad, pero vemos feminicidios, vemos agresiones a mujeres, ¿no? Por parte de sus parejas, esos hombres que dicen amarlas y que son solo para ellos, y cómo defienden este amor a golpes, matándola, acabando con la vida de una persona que supuestamente amas. Entonces, esto es una enfermedad y lamentablemente no hay una preocupación por parte del Estado para reforzar estos temas psicológicos o psiquiátricos ya. Somos el tercer país en el mundo con un porcentaje alto de abuso sexual, ¿no? En primer lugar está Etiopía y en segundo Bangladesh. Entonces estamos en tercer lugar. El primero en todo Latinoamérica. Son cifras que realmente asustan, porcentajes que asustan y que se tiene que hacer algo, ¿no? Definitivamente. Quizás, Lorena, si tomamos en consideración entonces la importancia de la salud mental, ¿no? Y que pues los hospitales psiquiátricos y los programas de salud mental se multipliquen a nivel nacional, otra puede ser nuestra historia de aquí a unos 10 o 15 años. Que se inviertan en programas, que haya más intervención desde la parte escolar, que haya intervención desde la parte familiar, educar a la población. Hay mucho que hacer en salud mental, ¿no? Y desde muchas
desde muchas aristas o perspectivas, ¿no? Perfecto. Lorena, muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotros y habernos dado muchas luces en realidad de cómo entender este tema, pero sobre todo cómo hablarle a mi hijo, ¿no es cierto? Una comunicación directa, constante, preocupación siempre por parte de los padres de familia de qué es lo que están haciendo nuestros hijos. Esa es la herramienta. Esos son los tips que necesitan los padres para atender estos casos a tiempo. Sí. Muy bien, Lorena Gracias. Pastor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con esta información nos vamos de inmediato a una pausa comercial. No se vaya, regresamos con más aquí en la edición Tarde de ATV Más Noticias.